TEA, trastorno del espectro autista, ahora se quiere considerar llamarlo CEA, condición del espectro autista. No es una enfermedad, no es un trastorno mental. Y mucho argumento circula por ahí tipo, bueno, no es un trastorno porque no se puede curar, no funciona así tampoco. No es un trastorno no porque no tenga cura. Eso es otro tema también muy distinto, es que necesito más vídeos. No tiene nada que ver con eso. Hay trastornos que no se curan y no dejan de ser trastornos. Y en cambio el autismo no es un trastorno y no se cura porque no necesita ser curado. Ese es otro tema y es bastante polémico y cada uno lo entiende como quiere, como ha podido, según la información tan terrible que hay por todos lados. El autismo se considera una condición y no un trastorno mental o una enfermedad por otras razones, ¿vale? Pero eso es otro tema que da para un vídeo, no, varios vídeos aparte y que pienso hacer sí, pero no. El autismo no es un trastorno. Parte de esta desorganización de información viene de que antaño el autismo comenzó con una definición diferente, de hecho. Se han empezado a incluir individuos con características que han acabado distando bastante de cómo empezó. Y su significado se ha ampliado muchísimo. O sea, no solamente que ahora se detecten más casos de autismo porque ahora se puede identificar mejor, que eso es una parte de la verdad. La otra parte es que realmente sí, el concepto diagnóstico también se ha ampliado, incluyendo a muchos más tipos de individuos que antes. Eso también es otra realidad oficial, además conocida dentro de la psiquiatría clínica. El pediatra Hans Asperger tuvo mucha implicación en el concepto del autismo a día de hoy y de hecho lo que luego se ha llamado síndrome de Asperger, él realmente lo llamaba también autismo, pero en un nivel donde consideraba que esas personas no tenían ningún tipo de discapacidad y las prácticas de Hans Asperger fueron terribles y de hecho incluso su forma de diagnosticar muy frívola y superficial. De hecho no tendría que tener ningún término diagnóstico asociado a su nombre. Eso es otro tema. Pero lo que luego se llamó síndrome de Asperger y se quiso considerar como algo distinto al autismo, él lo configuró como una parte del autismo de personas no discapacitadas que se corresponde a lo que se ha implementado como autismo posteriormente y que no se ha considerado siquiera una discapacidad hasta que se volvió a unificar con el autismo, precisamente por intereses en este área. Y además otra cosa muy importante que va relacionada con todo lo anterior y con el concepto en general, y es que muchas cosas que se han relacionado con el autismo como sintomatología han resultado ser consecuencias de otras causas manifestadas en una mente autista o una mente neurodivergente de ese tipo. O sea que muchas veces se dicen cosas como le pasa esto porque es autista, cuando realmente le pasa esto por otra razón y se manifiesta de esta forma porque es autista. No es el autismo quien ha creado esa consecuencia, sino que como se manifiesta de una forma diferente a otro tipo de funcionamientos mentales, superficialmente se ha atribuido a una esencia autista con el autismo como problema. Y por desconocimiento puro y superficialidad de comprensión se ha acabado metiendo todo en un mismo saco sin saber discernir funcionamiento de discapacidad, de causa, de consecuencia. Se ha armado un caos que por eso la misma Jutta Fried ahora mismo dice que ha perdido el sentido del diagnóstico. Esto no quiere decir que no exista esa funcionalidad neurodivergente ni nada similar, sino que el tema es mucho más complejo de lo que parece y hay muchos más intereses detrás de los que parece. Y demasiada falacia por las redes sociales, pero es que esto es muy complejo para hablarlo solamente en un short.